Quiroga. Él es ingeniero industrial con un doctorado en tecnologías de la información, ingeniería de la comunicación e industria 4.0. Una especialización que nos sitúa en la vanguardia de la investigación y la innovación tecnológica vinculada a la cuarta revolución industrial. Actualmente reside en Cali, Colombia, donde se desarrolla en la parte académica y profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede en Cali, enfocándose en transformación digital, manufactura avanzada, tecnologías emergentes de la industria 4.0, integración de TIC en procesos industriales y logísticos. Su trayectoria combina la investigación científica, la docencia universitaria y la implementación de soluciones basadas en la digitalización, lo que permite analizar con rigor los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas latinoamericanas en su tránsito hacia entornos productivos más inteligentes, automatizados y conectados. En esta oportunidad, el conferencista presenta el tema Transición Digital e Industria 4.0, un análisis de la adopción de las TICs y su evolución hacia la Industria 4.0 en las empresas de América Latina. De esta manera, invitamos a nuestro conferencista, el doctor Darío Quiroga. Puede iniciar, doctor, su exposición. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la OPEC por esta invitación. Voy a empezar por compartir. Pregunto si están viendo mi pantalla ahora. Sí, salí. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, sí se observa. Ok, un momento. Creo que algo pasó. Ok. Nuevamente buenas tardes y pregunto, ¿están observando mi pantalla bien? ¿El título de la conferencia? Sí, observamos. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Se está observando? Sí, observamos. No entiendo muy bien, pero trato de escuchar que si se está bien. Sí, observamos. ¿Señora? Sí, observamos. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, nuevamente, pues darle las gracias a la universidad y a la facultad por esta invitación y voy a tratar de compartir con ustedes un poco de mi experiencia o de nuestra experiencia desde Colombia, en la Universidad Cooperativa de Colombia, con esta ponencia que la he titulado Transición Digital e Industria 4.0, un análisis de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación y su evolución a la industria 4.0 en las empresas de América Latina. Esta conferencia está orientada esencialmente desde la perspectiva de investigación. Vamos a creo que los dos conferencistas anteriores nos dieron unos importantes elementos de juicio respecto al uso y aplicación de algunas tecnologías de la industria 4.0, igualmente de la inteligencia artificial. Y eso mismo es lo que vamos a tratar de mirar acá, pero lo vamos a mirar desde la perspectiva
de una investigación que hemos hecho en América Latina y que está en proceso aún. No son todos los datos son bastante amplios, pero he tratado de resumir básicamente lo más importante. Entonces, como primera medida, comentarles que este es un poco el contenido, una introducción, un problema. Voy a hablar sobre el problema, el objetivo de este trabajo que se hizo como un trabajo de investigación, cómo lo hicimos, la metodología y qué resultados obtuvimos, algunas conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, como primera medida, quería exponerles en esta introducción y decir que la transformación digital ha redefinido definitivamente la dinámica global, como mis antecesores lo estuvieron hablando. El mundo ha cambiado muchísimo y estamos en una dinámica muy fuerte. Y entonces, ustedes, jóvenes como estudiantes y que se están formando para futuros profesionales, deben comprender que esta dinámica y tenemos que estar mirando el tema más allá desde la perspectiva teórica, irla aplicando hacia la perspectiva del uso de la tecnología. Entonces, en definitiva, cada uno de los trabajos que estamos haciendo, que podemos hacer, está impulsado por las tecnologías inicialmente de la comunicación, de la información y la comunicación, y nos soporta fundamentalmente, nos soporta o nos va a soportar a la cuarta revolución industrial de la industria 4.0. En concreto, esta nueva etapa de la industria 4.0 no sustituye a las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos ahora en América Latina, en Ecuador y en América Latina, sino que al contrario, lo que hace es expandirla como una infraestructura esencial que conecta, óigame bien, que conecta personas, conecta máquinas, conecta sistemas, conecta objetos y nos pone a interactuar entre diferentes aspectos. En ese sentido, de pronto hay un micrófono abierto, agradecería que lo pudiéramos cerrar. En este escenario voy a hablar inicialmente de la manufactura y los servicios que enfrentan la necesidad de integrar las tecnologías modulares. O sea, la industria 4.0 son tecnologías modulares, como les voy a enseñar ahora un poco más adelante, eh, que comprende el caso de, por ejemplo, Internet de las cosas, computación en la nube, el uso de los datos como lo exponía el anterior expositor, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, que también uno de los expositores nos conversó, la robótica y sistemas ciberfísicos. El sistema ciberfísico juega un papel supremamente importante como pilares esenciales de la industria 4.0. En regiones industriales emergentes, como en el caso nuestro de América Latina, caracterizadas por una creciente presión competitiva y global, es muy importante entender, comprender el estado de adopción, en qué estado estamos y cuál es el futuro, yo diría que inmediato, para la adopción de esas nuevas tecnologías de la industria 4.0. Pero esto no depende únicamente de la inversión tecnológica. No se trata de adquirir tecnología, sino que nosotros las personas, quienes vamos a estar frente a un puesto de trabajo, tenemos que apropiarnos de esta tecnología. Y eso buscó este trabajo que hicimos de investigación, al cual me parece que es bien importante porque en América Latina que tenemos casi unas características muy semejantes. Los jóvenes a veces no se interesan mucho por la investigación y yo podría decirles con conocimiento de causa, en mi experiencia en Europa durante varios años, es que el conocimiento aplicado frente al uso de la tecnología y aplicado al trabajo, eso es lo que nos permite ir adelante.
Entonces, esta investigación busca aportar evidencias empíricas sobre la adopción de uso del impacto primero de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la mayor tecnología que tenemos en América Latina, y de la industria 4.0, específicamente en las grandes empresas de América Latina. Entonces, este trabajo lo estamos haciendo. Les voy a compartir solamente una parte de la investigación, y el problema que nos planteamos aquí en este caso es cómo estamos en las tecnologías de la información y la comunicación. Viene la industria 4.0, estamos en capacidad de soportar y de absorber la industria 4.0. Entonces nos hicimos esta pregunta frente a esa problemática que podríamos tener en el trabajo o en las empresas en específico. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera conocer el estado actual de las tecnologías de la información y la comunicación y la industria 4.0 en las empresas de América Latina? Y ese es como el propósito que nos llevó a tener este objetivo, que es establecer el nivel de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la industria 4.0 por parte de las empresas manufactureras de una región de América Latina. Entonces, les voy a compartir la parte teórica, que me parece que es supremamente importante, dentro de la cual voy a manejar, y hemos tocado la parte de la logística, que es supremamente importante, y ustedes van a encontrar resultados muy concretos que muestran en qué estado están. Entonces, en esta diapositiva hay estos 6 autores que nos hablan de estos 2 elementos, fundamentalmente de las tecnologías de la información y la comunicación, que más bien es una ampliación, fueron ampliadas y fortalecidas como infraestructura para tratar de absorber a la industria 4.0. Igualmente, las TIC son el eje central en este caso de la transformación digital que inició aproximadamente en los años 70, la década del 60 y década del 70. Sin embargo, desde 1970, por poner una fecha, al año 2025, América Latina ha progresado no a la misma velocidad que ha progresado el resto del mundo. Es ahí cuando viene hacia el año 2000, entre el año 2011 y 2013, la aparición de la industria 4.0. Entonces, la integración de esta tecnología de las TIC permite automáticamente la automatización y la conectividad, dijéramos, de entre la empresa y nosotros que estamos haciendo el trabajo. Entonces, son absolutamente compatibles, y la una es absolutamente necesaria para la otra. Igualmente, este autor Ansari del año 2023 indica que la industria 4.0 no sustituye a las TIC. No las sustituye, ambas van trabajando conjunto. Lo que hizo fue las tecnologías de la información dar el soporte para llegar a este paso que estamos. Entonces, en el caso de Enaldi, del año 24, él sugiere que la transición hacia la industria 4.0 no depende solo de la inversión, lo que les decía, no depende de invertir en tecnología, sino también de las capacidades organizacionales y las capacidades de las personas. Entonces, como jóvenes que se están preparando para el futuro profesional, es muy importante prepararnos tanto en las tecnologías de la información hacia la industria 4.0. Entonces, la industria 4.0 se ha convertido en un paradigma de la manufactura, o sea, de la empresa. Claro, de los servicios también. Pero acordémonos que lo que nos decía el expositor anterior, la logística no es todo, pero sí lo es porque está inmersa a todas las empresas, a todas las organizaciones, incluyendo las empresas de servicios, la de manufactura y la de servicios. Entonces, existe una conexión o interconexión y de transparencia de la información. Aquí, datos e información son los elementos que nos ayudan a llevar de la industria 4.0, de la tecnología de la información, hacia la manufactura y al supply chain.
En este caso, la interconexión tecnológica de la industria 4.0 nos lleva a algo supremamente importante que es el Smart Manufacturing. ¿Qué es el Smart Manufacturing? Es la planta de fabricación, es la manufactura Smart, es la manufactura inteligente que facilita una red de un sistema interconectado que trabaja coordinadamente para optimizar todos los procesos. Y entonces dentro de esos procesos, entre esos procesos, el supply chain management, o sea, la logística, juega un papel supremamente importante porque es el que conecta a la empresa con nuestros clientes, pero inicialmente también los conecta con nuestros proveedores. Entonces, es supremamente importante lo que ustedes están estudiando, que es la logística. Esto implica que la integración de las plataformas con clientes, con proveedores y entre empresas, es necesario crear estrategias que nos permita prestar un buen servicio a nuestros clientes. Pero ¿se hace con qué? Con equipos, con conocimiento, que es el que, en este caso, la persona que maneja la logística lo debe de tener, como lo manifestó muy claramente en su aplicación la persona que me precedió. Pero aquí, esta tabla, diéramos, les había mencionado que el Smart Manufacturing, que es como, el Smart Manufacturing es como el corazón de la industria 4.0, está conformado por capas. Está conformado por capas. Entonces, si miran la parte inferior, si miramos la parte inferior, el número 1 dice base tecnológica, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles? Las que conocemos, el cloud computing, la nube, el Internet de las cosas, el Big Data y la analítica de datos. Es la primera capa. Pero mire lo que ocurre. Aquí está la logística en el segundo punto. Ese Smart Supply Chain, que pues lo dejé en inglés porque me parece que es supremamente importante que nos integremos en el inglés. Entonces, viene como en una primera etapa, en la columna número 2, dice el Digital Platform with Customer, o sea, la plataforma que debemos de tener establecida con nuestros clientes. Luego, la plataforma que debemos de tener establecida con nuestros proveedores y la plataforma con otras compañías. Entonces, observamos que la logística o el supply chain management juega un rol muy importante que conecta a toda la empresa interna y externamente con los proveedores y con nuestros clientes. Y ahí se genera algo supremamente importante que es información y datos. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que tengamos un producto inteligente, entonces lo que llamamos el smart working. Entonces, ya en este Smart Manufacturing, que es un resumen, dijéramos, lo que es la empresa inteligente, está el monitoreo remoto que planteaba el anterior expositor y las operaciones remotas que él también mostró que las podía hacer posiblemente desde su casa, desde otra oficina distante y, ¿por qué no?, desde otro país. Y aparece otro elemento supremamente importante que es la realidad virtual. Entonces, en resumen, esta Smart Manufacturing, que es la misma industria 4.0, posee un número bastante importante de tecnologías a las cuales tenemos que comprender y entender como personas que se están formando en aspectos de logística. Y finalmente, esto nos lleva a los productos inteligentes. Nuestro cliente va a recibir productos inteligentes a través de información que lleva en la etiqueta o la lleva en la caja. Entonces, también está unos productos pasivos que las llamamos inteligentes que llegan al cliente y unos productos activos que llegan a nuestros clientes o al lugar donde se están vendiendo y finalmente hay productos que terminan siendo autónomos cuando llevan, en el caso, la inteligencia artificial inmersa. Entonces, mire algo, observemos algo supremamente importante. Aquí he hecho un listado de este trabajo que hemos hecho de algunas de las más importantes tecnologías
de la industria 4.0 que son aplicadas todas en Smart Manufacturing. Pero como les mencioné en la tabla anterior, la logística está integrada dentro del Smart Manufacturing, por lo tanto forma parte de la industria 4.0. Entonces, no voy a leerlas, pero aquí nos encontramos desde Cyber Physical System, Internet de las Cosas y todos los Internet, base de datos. Son aproximadamente, aquí he mencionado 29 solamente, pero realmente son un poco más. Pero ¿dónde están? Es la pregunta. Ellas no trabajan solas, ellas trabajan en equipo, integradas unas tecnologías con otras e integradas con nosotros los seres humanos. Bueno. ¿Cómo lo hicimos? Sería la pregunta, la metodología. Aquí hicimos realmente una investigación mixta, cualitativa, descriptiva, pero al mismo tiempo cuantitativa, porque lo que voy a mostrarles está fundamentado esencialmente en la estadística descriptiva. Hicimos una unidad de análisis donde tomamos lo que les estoy mostrando, 137 empresas, la muestra grande, de las cuales 59 nos contestaron. Hicimos un cuestionario en línea de la escala de Likert con 5 puntos, seguramente ustedes la han oído mencionar, y el contexto era, dentro de eso era averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información, la actitud que tenían los trabajadores o las personas de la empresa y los beneficios y los desafíos, que es lo más importante, y la facilidad de uso que podríamos tener hacia eso. Nosotros dentro de la encuesta le planteamos a ellos estas tecnologías que están aquí, que son las mismas que le mencioné anteriormente, y simplemente les dimos una definición para que facilitara el proceso de contestar la encuesta que ellos realizaron. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Estos son los resultados. Estado actual de las tecnologías. Como les mencioné desde el punto de vista teórico, las tecnologías de la información soportan o deben soportar a la industria 4.0. Y en consecuencia, a las preguntas que les hicimos, estas fueron las respuestas, que son un poco preocupantes desde el comienzo. Una de las preguntas es, ¿los empleados poseen suficientes conocimientos y habilidades y capacidades tecnológicas en TIC para enfrentar la industria 4.0? Entonces, la respuesta de las grandes empresas es sí, aproximadamente en un 56%. El resto dijéramos que se dio en escala muy pequeña. A otra pregunta que hicimos, ¿los empleados reciben constantemente capacitación? Entonces sí, recibimos aproximadamente una capacitación alrededor del 59%. Y lo demás pues no fue relevante. La otra pregunta es, ¿los empleados poseen suficientes conocimientos y habilidades en TIC en lo que contribuyen al desempeño y la eficiencia de la industria 4.0 y de lo que están haciendo? Sí, un 61%, o sea, como que pasaron un poquito más de la mitad. En las otras preguntas fueron, ¿la empresa invertirá recursos económicos en el conocimiento de las TIC para mejorar la productividad y facilitar la incursión hacia la industria 4.0 que ya está en los países desarrollados, como ustedes los han observado en los anteriores expositores, y dicen que sí, que el 76%? Ahí es un poco optimista ya, y las cifras ya mejoraron. Se les preguntó si la infraestructura TIC actual posee la capacidad de soportar la incursión de la industria 4.0 y nos dicen que sí, que el 62%, pero el resto no, de las cifras no fueron, unos no contestaron y otros simplemente en cifras muy bajas. A la pregunta, ¿la empresa posee infraestructura TIC robusta que contribuya al desempeño actual de la empresa? Dice, sí, señor, 83%. O sea, es bastante relevante. Pero ya cuando hicimos preguntas relacionadas con las tecnologías de la industria 4.0, les preguntamos a las empresas grandes, en los próximos 5 años, la empresa invertirá en implementación de la industria 4.0 en sus procesos de manufactura. Observemos las cifras. Totalmente de acuerdo, un 30%, y luego fueron desvaneciéndose las cifras. Si uno toma las dos primeras,
podría decir que hay una intención de invertir aproximadamente en un 67%. A la pregunta, ¿usted conoce el concepto de Industria 4.0 y de Smart Manufacturing? Para recordarles, Smart Manufacturing es la manufactura inteligente que se ha hablado un poco en las anteriores conferencias. Y entonces nos dicen que ciertamente sí, en el 38%, pero aproximadamente los otros no como que tengo dudas. Entonces nos llegamos aproximadamente a un 71-72%. La pregunta siguiente, ¿la empresa ha aplicado tecnologías 4.0 y 4.0 como parte de su estrategia? Dice que sí, pero en forma concreta 23% lo estamos haciendo y un 42% algo así como que lo estamos empezando a hacer. Tiempo de incursión. Observemos aquí estas cifras que empiezan a volverse supremamente interesantes. ¿Cuánto hace que empezaron a aplicarla? Entonces, aún no lo ha empezado a aplicar un 23%, o sea que hay bastantes, según ellos, es la percepción. A un año o menos, el 8,47%. De 1 a 3 años, 32% solamente. Y de 4 a 6 años, 22%. Y hay otros que dicen que llevan 10 años, o sea, el 8,47 dice que ya la han aplicado. Y de 7 a 9 años, un 3%, o sea, ¿eso qué significaría? Como una primera aparente conclusión es que todavía estamos empezando, estamos iniciando. Y estas son las cifras ya mucho más concretas donde aparece aquí, va a aparecer un poco la logística. Entonces, les preguntamos que cuáles serían los beneficios que podríamos disminuir y aquí los vemos, ustedes si alcanzan a leer bien, dice que disminuyen los costos en un 83%, ayuda al desarrollo de la competencia 89%, aumenta las actividades de investigación y desarrollo e innovación en un 76%, esa es la percepción de las empresas. Aumentan los niveles de productividad, dice, uy, sí, 93%, nos va a ir bien, o es muy importante la industria 4.0. Les preguntamos si genera o no genera flexibilidad, y dice que sí que va a generar flexibilidad, y la muestra es que el anterior expositor que dice, yo puedo manipular el software de otros espacios de la casa, eso es flexibilidad. Igualmente, a la pregunta, ¿mejora la calidad de la manufactura? También están de acuerdo. ¿Se genera ventaja competitiva? Sí, claro, nos va a ayudar. O sea, hay un buen concepto de la importancia de los beneficios que puede generar la industria 4.0. Pero viene ahora la parte quizá más interesante, que son los desafíos. ¿Qué desafíos nos da? Es la parte que nos da como un poquito de nerviosismo. Altos costos, sí, eso es muy costoso, mire, el 86%. Entonces ya empieza sí, pero hay un problema de costos. Surge la necesidad de tener nuevos conocimientos. Uf, necesitamos prepararnos, como que nos da miedo prepararnos. Entonces aquí ya tenemos un poco de preocupación. ¿Existen barreras de cultura? Sí, existen barreras. Entonces, se requiere bastante tiempo de implementación. Dicen que también, o sea, hay desafíos. O sea, se ve que hay aspectos positivos, pero muchos desafíos en un gran nivel. Finalmente, se revisó la parte de facilidad de uso de las tecnologías. Entonces, si es interactiva y nos dicen que sí, que es 33% dice que al final es un 60% y no sabe, nos responde 35%. Interactuar con estas tecnologías es fácil, claro y comprensible, dice sí, claro, un 71%. Y lo demás, si dijéramos desde el punto de vista, estos son como cifras que son, dijéramos, regulares. Interactuar con estas tecnologías requiere mayor esfuerzo mental y nuevas habilidades, dicen sí, hay que estudiarlas, entonces hay una cierta preocupación. Les preguntamos sobre la importancia de la productividad si usamos Industria 4.0 y le hicimos la pregunta, ¿me hace más fácil el trabajo? Me dice que sí, pero no en una cifra muy grande. Incrementa mi productividad, también hay una cifra interesante, el 91%. Apoya aspectos críticos de mi trabajo, también hay un aspecto crítico, o sea, se le está viendo con buenos ojos.
¿Me da mayor control sobre mi trabajo? Sí, me va a ayudar, me dice 93%. ¿Mejora la calidad de mi trabajo? Sí, hay respuestas muy positivas respecto a eso, pero cuando vamos a preguntarle, ahora viene lo interesante, ¿cómo ha sido la adopción? ¿Cuál de esas tecnologías están siendo ya aplicadas? Entonces las cifras ya no son tan importantes. La cifra que es más importante es la ciberseguridad. Está con un 72%, o sea, que no hay una gran implementación en América Latina, en nuestros países en específico, de las tecnologías. Y las otras ustedes las pueden ver en Machine Learning 18, Internet Industrial en un 40%, un sistema de comunicación apenas en un 23%, la modelación y la simulación en un 32%, y la parte de manufactura, que es bien preocupante, solamente que es el Smart Product, es 18%. El Big Data todavía estamos en el 50%. La computación en la nube, que deberíamos de estar mucho más adelante, apenas se muestra en el 64%. Y el manejo de la logística, supply chain, donde está incorporado o nosotros incorporamos el ERP y el CRM, apenas se muestra en un 44%. Eso muestra que no estamos implementando la industria 4.0 por posiblemente las razones que ustedes vieron como respuesta. Y el Smart Manufacturing en concreto apenas en un 20%. O sea, muestra que estamos bastante débiles en este aspecto. En síntesis, conclusiones. ¿Qué pudimos concluir de este trabajo después de haber estudiado la industria 4.0 en sus diferentes tecnologías, incluyendo la logística? Y dice que las TIC constituyen el soporte material indispensable para la industria 4.0. Es una conclusión evidente, que persiste una insuficiente estructura en capacidades y recursos del sector. O sea, todavía estamos un poco incipientes. La percepción elevada de la robustez, las empresas tienen una percepción positiva, pero la base tecnológica es, en teoría, de acuerdo a las cifras estadísticas, es vulnerable todavía. Es frágil y compromete la posibilidad de escalar hacia la industria 4.0. O sea, como estamos adoptando la industria 4.0, se observa una gran fragilidad. Alta valoración, sin embargo, hay una alta valoración de los beneficios. Dicen, sí, esto es muy bueno, pero como que no me animo a hacerlo. Eh, el señor Rojo que nos decía, hay que animarse, hay que ir adelante. Entonces, aquí muestra que nosotros no estamos teniendo esa dinámica. El uso de las tecnologías se concentra en tecnologías orientadas, óigame bien, a la gestión y a la conectividad, esencialmente de acuerdo a los resultados. En síntesis, apenas la industria 4.0 está en una adopción muy marginal, muy inicial. Los costos elevados de implementación y barreras culturales parece que es lo que preocupa a las empresas, y las grandes empresas de América Latina se muestran en procesos, en síntesis, incipientes de adopción de la industria 4.0. Yo agrego de acuerdo a las cifras, que es que porque nosotros en América Latina todavía no somos lo suficientemente fuertes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que nos permita ir con suficiente fortaleza hacia la industria 4.0. Bueno, eso era lo que quería yo compartirles e invitarles de manera bien importante a ustedes los jóvenes para que nos adentremos en el conocimiento de estas tecnologías que son las que nos van a ayudar antes que a reemplazar. Ya vieron, lo pudieron observar, sí, las tecnologías de la industria 4.0, incluyendo las que corresponden a la logística, no es que nos vayan a reemplazar, van a ser nuestros ayudantes, pero para que nos reemplacen muy bien es necesario conocerlas, es necesario estudiarlas. Entonces, pues ese era un poco lo que pude compartirles o lo que quise compartirles, y pues estaría pues abierto a las preguntas.
Voy a dejar de compartir. ¿Hay preguntas? ¿Me escuchan? ¿Hola? Ahí se escucha. Sí, sí, señor. Sí, le escucho, sí, señor. Buenas tardes. Bueno, principalmente, gracias por compartirnos toda la información. Y yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo incide la capacitación del personal, en el caso de la tecnología 4.4, en la mejora de la eficiencia operativa? ¿Me quieres repetir la pregunta que no la escuché? ¿Cómo Sí, incide? claro. ¿Cómo incide La qué? capacitación del personal, usted nos mencionaba que constantemente el personal tiene que estar capacitado. Ah, Entonces, ¿qué sí. tanto incide para la mejora de la eficiencia operativa dentro de la empresa? A ver si traté de entender la pregunta, que cómo incide la capacitación a la formación del personal en la respuesta del trabajo. Pues bastante, mucho. Yo diría que un caso muy concreto, y lo menciono porque estaba en otra conferencia esta mañana, en un congreso también, y entonces este tema de estas tecnologías juegan un papel importante donde la inteligencia artificial en este momentico es la moda en el mundo y es una necesidad. Entonces, pero si nos hacemos la pregunta es, ¿qué tanto nos hemos preparado, por ejemplo, nada más en el caso de la inteligencia artificial? Creo que todavía nos falta muchísimo, o sea, apenas estamos medio empezando. Entonces, el conocimiento de las personas, de los trabajadores, va a influir directamente de una manera relevante, va a incidir en los resultados, o sea, en la productividad. La respuesta de los empresarios dice, va a generar productividad. Y ciertamente la capacitación y la formación de las personas juega un rol bien importante. No sé si contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Hay otra pregunta que tenemos por acá. Sí, señora. Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, señor. ¿Algo? Mi pregunta es, ¿cuál de todas las tecnologías de la industria 4.0 es la mejor aceptada y aplicada en América Latina? No, qué pena, no le entendí casi nada. La pregunta es, ¿cuál de todas las tecnologías de la industria 4.0 es la mejor aceptada y aplicada en América Latina? ¿Cuál de las tecnologías es qué? Perdóneme. ¿Es como la más importante, La mejor aceptada, señor? ¿Es como qué? es la más aceptada. Ah, más implementada. Sí, sí, el Cyber Physical